Bueno, habíamos anticipado cuando arrancamos el programa que hoy vamos a tener visitas aquí en nuestros estudios. Está el doctor Héctor Simón, el juez de faltas de aquí de nuestro municipio, y bueno, con él vamos a charlar, ¿no? Porque realmente es importante, y lo charlamos antes de empezar a hablar aquí al aire, por allí, bueno, o nos olvidamos o nos hacemos los olvidadizos de ciertas cuestiones y ciertas normas que, recordemos, ya están, tenemos carta orgánica, esto está establecido, el juzgado de falta está cumpliendo funciones ya desde hace 4 años, y entonces, bueno, ya es tiempo, o sea, los primeros tiempos cuando arrancó el juzgado de falta, bueno, es entendida, pero ya son 4 años que está cumpliendo funciones y bueno, no podemos hacernos, digamos, los distraídos, ¿no? Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por tu invitación y muy buenas tardes también a la audiencia. 4 años entonces que ya está cumpliendo funciones el juzgado de faltas existe desde diciembre del 2011. Uh-huh. Desde ahí está funcionando, yo estoy a cargo del juzgado desde diciembre del 2014. Uh-huh. Bueno, mucha tela para cortar, ¿no? Seguramente muchos expedientes ya en su juzgado. La verdad que hoy justamente estaba mirando el número desde que se empezó el juzgado. Tenemos aproximadamente 3.100 expedientes en trámite, que son alrededor, que es desde el 1 hasta el 3.100, es correlativo el número de infracciones que han ingresado al juzgado. Son casi 1.000 por año. ¿Y es un promedio normal, digamos, o ya es algo bastante inusual, digamos, de acuerdo a las perspectivas, ¿no?, que tiene obviamente? En realidad, comparando con municipios misioneros, no es tan alto. Uh-huh. Pero tenemos que tener en cuenta otros factores como la cantidad de habitantes que tiene el pueblo, claro, la cantidad de inspectores que tenemos, el tipo de infracción que se controla. Para ese tipo de infracciones estamos dentro del promedio normal. Uh-huh. Bueno, antes todo esto pasaba por el juzgado de paz, ¿no? Ahí era donde... Exactamente, no todas las infracciones, pero sí, claro, más que nada las que tenían que ver con tránsito. Actualmente, por suerte, creo que la última vez que hablamos había insistido yo en que actualmente se realizaba mucho tránsito, que era el 99% de las infracciones eran tránsito, y también la competencia del juzgado de faltas abarcaba otras cuestiones, claro, que, bueno, por suerte ya hemos avanzado en eso, desde el municipio se ha avanzado en eso, y actualmente se contempla también otras infracciones, otro tipo de controles. Por ejemplo, te puedo dar el caso de que actualmente se ha contratado a una persona en la Municipalidad de Puerto Rico para hacer controles de obras. Entonces las obras de construcción también están siendo controladas para que cumpla con el reglamento que establece el Código de Edificación. Uh-huh. Que la gente que viola esa norma también, claro, es una falta que va al juzgado de falta. Eso es bueno saberlo, ¿no? Porque el vecino entonces que quiera empezar a construir, ¿no?, algo, alguna refacción, algún local, uno tiene que saber que existe esto, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, es un trabajo que se está haciendo hoy prácticamente de cero, se empezó hace un mes, hay muchísimo para hacer, pero bueno, un buen comienzo, un buen primer paso es el inicio del control en algunas obras que están en construcción en Puerto Rico, no en todas, porque por supuesto que es un municipio grande y ahí habría mucho para controlar. Para saber, ¿no?, un poquitito más, ¿qué se controla, digamos? Nosotros tenemos en Puerto Rico, en Puerto Rico tenemos la ordenanza 33 del año 2013, que es el que aprobó el Código de Edificación en la Municipalidad de Puerto Rico, el municipio de Puerto Rico. Entonces, lo que se controla básicamente es con el cumplimiento de los lineamientos que allí se establece. Lo primero que hace el inspector de obra es presentarse una obra y controlar que tenga el cartel. Es lo primero, porque el cartel de obra trae aparejado, es la consecuencia, el cartel de obra es la consecuencia de todo un proceso anterior previo, que uh-huh, si se hizo correctamente, deriva en la entrega del cartel de obra. Uh-huh. Entonces, cuando se presenta una obra, lo primero que controla es que tenga el cartel, y en ese caso, si tiene cartel de obra, se pasa a controlar otras cuestiones como hacer las medidas y que se haya cumplido con lo establecido en el plano. Si no tiene el cartel, lo primero que se le dice a la persona, bueno, acércate a la municipalidad para poder regularizar la situación. Uh-huh. ¿Se controla también de alguna medida, digamos, y esto le pregunto porque días pasados vi en una obra de altura, personal, digamos, que a mí, humilde entender, ¿no?, sin ser muy metido en la materia, ¿no?, de seguridad,
veía que estaban trabajando en una altura importante y sin medidas de seguridad adecuadas. Creo que ya incluso ha caído gente, ¿no? Trabajando en ese tipo Esos de casos suelen ocurrir en nuestro municipio, si bien es dentro de una cuestión de ética y de razonabilidad, un inspector municipal puede hacer ver esa situación, en realidad no es competencia de un juzgado de faltas controlar ese tipo de infracciones, sino que eso ya corresponde al Ministerio de Trabajo. Obviamente que si un inspector se acerca a un lugar a chequear las medidas de seguridad que establece el Código de Edificación, le va a decir, esta persona no reúne estos requisitos, pero en los que establece el Código de Faltas, el Código de Edificación, no hace referencia a ese tipo de cuestiones, sino que son ya de otra índole. Exactamente. Bueno, y volviendo un poquitito al tema de tránsito, ¿no? Es una constante. Bueno, Puerto Rico ha tenido un incremento, ¿no? En su parque vial, tanto incluso creo que más en moto que vehículo, ¿no? ¿Cómo está el promedio ese? No, en realidad el incremento en cuanto al parque vial ha sido notorio en los últimos 10 años, pero se ha sostenido en el tiempo. El crecimiento ha sido sostenido en los últimos 4 años, incluso el año último fue el que se registró menos inscripciones de motocicletas y de automotores en Puerto Rico. Que se frenó un poco. Exactamente, pero también tiene que ver con no solo con los autos que se registran en nuestra ciudad o las motos que se registran en nuestra ciudad, sino la circulación de gente. Viene más gente de afuera. Como Puerto Rico es dador de trabajo en toda el área, por ahí viene gente que es de Capioví, de Garoapé, de otros municipios y circula en nuestra ciudad. Los fines de semana es notorio, se nota claramente eso. Sí. El día pasado también, ¿no? Y le voy tirando así temas, ¿no? Porque a veces, bueno, yo soy ciudadano, ¿no? Más allá de estar aquí detrás de este micrófono todos los días. Observado y gente que viene de Paraguay, hay muchos autos también que vienen de Paraguay. Bueno, algunos, digamos, uno ve, ¿no? A simple vista, digamos que son autos adecuados, digamos que son modernos, pero hay algunos que realmente ya, no sé si acá por lo menos no he visto que circulen de esas características, ya muy viejos, ya medio que están como para descarte, ¿no? Ese tema ha sido debatido en varias ocasiones en las reuniones que tenemos con los jueces de falta de la provincia de Misiones, o de todo el NEA en realidad, porque existe la Asociación de Funcionarios y Magistrados de la Justicia de Falta del NEA, en la cual tenemos reuniones trimestrales. Y como nuestra región de Misiones y alguna parte de Chaco también está siempre en la zona limítrofe, todos tenemos ese inconveniente o esa problemática generalmente, que tenemos que lidiar con autos extranjeros, tanto de Paraguay como de Argentina. Comercio fronterizo. Exactamente. Entonces, ese es un tema que se ha presentado. El mayor inconveniente que surge es que Paraguay no tiene la verificación técnica vehicular obligatoria. Tiene la verificación técnica, pero no obligatoria. Entonces, muchos autos, allá no hay problema. Claro, muy pocos lo realizan. Vienen acá y dicen, no hicimos la verificación porque allá no es obligatorio. O algunos, también depende del departamento, algunos tienen verificación por 15 años, por ejemplo. Hacen una verificación y le dan por 15 años, o le dan por 10 años. Entonces, quizá en el momento que le hicieron, sí estaba en estado, y 10 años después ya no estaba en buen estado. Entonces, acá se controla el hecho de que tenga la verificación técnica, que es lo que le digo siempre a los infractores cuando vienen al juzgado, porque la policía generalmente cuando hace control, le hace el control de verificación técnica. Yo digo, bueno, mira, si vas a circular en Argentina, tenés que tener la verificación. Entiendo que en Paraguay no sea obligatorio, pero dentro de nuestro país y de nuestra provincia tenemos esta normativa y hay que cumplirla. Si es habitual tu circulación acá, tenés que cumplir con esa. Se tienen que ajustar las normas nuestras. Sí, porque en el momento que ocurra algún siniestro, ¿no? Algún accidente, ojalá que nunca, ¿no? Pero ¿qué va a pasar ahí? Digamos, se le aplica nuestras normas, nuestras leyes. Por supuesto, y tiene que tener un seguro que tenga el seguro que sea internacional, que cubra todo tipo de siniestro en ambos países, que eso también está establecido el seguro del Mercosur. Que es ¿Y le ha tocado ya algún caso de esto, doctor, así, digamos? De que haya un accidente con algún auto de estos en general, de Paraguay, digamos. Claro, en general al juzgado de faltas viene el acta de infracción por la falta que se cometió. No me informan
el motivo por el cual se hizo la infracción, si fue un control rutinario, si huyó de la policía, si fue consecuencia de un accidente. A mí me llega la falta que se cometió y yo tengo que evaluar si esa falta que la policía o los inspectores constataron realmente enmarca o se encuadra dentro de una violación a una ordenanza. Lo que sí se puede llegar a apreciar no es que ya no se escucha, digamos, moto, digamos, escandalosa, ¿no? Con los escapes libres y eso, ¿no? Por allí capaz alguno, ¿no? Pero ha mejorado muchísimo esto, ¿no? Ha disminuido bastante en cuanto al nivel o la cantidad de motocicletas con escape deportivo, es cierto. Bueno, hoy justamente estaba en el juzgado parado afuera en la esquina y veo que pasaba una moto con escape deportivo y me llamó la atención. Creo que la campaña que se hizo en ese tema ha sido fructífera. Actualmente tenemos cerca de 30 escapes deportivos secuestrados, en realidad decomisados ahí en el juzgado. Tenemos que este mes es la intención hacer el acto de destrucción, porque tiene que ser destruido en acto público, tiene que ser organizado y justamente queremos llamar a todos los medios y demás. Es algo que hay que coordinarlo con el departamento ejecutivo y nuestra intención es este mes hacer la primer tanda de destrucción de escapes deportivos. O sea, en el momento que los inspectores, ¿no? O la policía detienen a una persona con una moto con este tipo de caño de escape, ¿cuál es el procedimiento? Digamos, la ordenanza establece que... ¿Se lo lleva al corralón? Exactamente, la ordenanza establece que en los casos de motocicletas con escape deportivo debe ser automáticamente retenido el vehículo y se lo lleva al corralón municipal para que cuando el infractor comparezca a ponerse en regla, tiene que presentarse obligatoriamente con el escape original para poder retirar el motovehículo. Entonces va hasta el corralón municipal. Una vez que realiza todo el procedimiento, todo el trámite dentro del juzgado de faltas, va hasta el corralón municipal con el escape original. Allí procede a retirar el escape deportivo y le coloca el escape original. Una vez colocado, puede salir circulando nuevamente. Y el tema de estos días lo escuché ¿no? Por el Canal 3 que decía que bueno, las motos son para 2 personas, no para 3 ni más. O sea, está permitido solamente para 2. Como hablábamos por ahí afuera del aire, hay cuestiones que son culturales y que van a llevar mucho tiempo cambiar. También creo que lo dije en el programa de televisión, el tema del casco en Puerto Rico llevó mucho tiempo, fue una campaña muy fuerte, durante muchos años se insistió mucho sobre el tema del casco. Habrá llevado por lo menos 15 años hasta que se concientizó a la gran mayoría, casi al 100% de la población, sobre el uso del casco. Y hoy es algo habitual y es muy raro ver en Puerto Rico a alguien que anda sin casco. Con el tema del alcohol y el tema de la cantidad de ocupantes de una motocicleta, también creo que va a ocurrir lo mismo. Es muy habitual, no solo en nuestro municipio, sino en la mayoría de los municipios, el hecho de que las personas transporten, van adultos llevando niños, y más de un niño generalmente en la moto, o 2 adultos con un niño, 2 adultos con 2 niños, lo cual genera un peligro enorme. Y cuando no ocurre nada, la gente dice, ¿por qué? ¿Cuál es el problema si no pasa nada? Pero el día que ocurre algo dice, no, fue un accidente. Y eso no son accidentes. No es un accidente si se llevan 3 personas en una moto, o 4 personas en una moto, o se llevan 2 menores en una moto, no es un accidente. Es una negligencia, digamos, imprudencia. Exactamente. Entonces, va a llevar un buen tiempo, creo yo, educar a la gente o concientizar, porque por ahí la gente sabe de eso. Pero también está metido en nuestra cultura eso. Me pasó en el juzgado que, hablando con una señora que se le había hecho una infracción de ese tema, dijo, mira, me decía, yo tengo una motocicleta, vivo en un lugar del pueblo, tengo mi negocio en la otra punta del pueblo y mis 2 nenas van a la escuela. Entonces yo no puedo ir a buscar a una y después buscar a otra. Entonces las llevo a las 2 en la moto. Y digo, bueno, ¿por qué no deja a una de sus nenas esperándole, la lleva una hasta la casa y después la lleva a la otra? No puedo porque tengo que cerrar mi negocio, así que yo le digo algo, yo voy a pagar la multa, pero voy a seguir llevándole a las 2 nenas en la moto. Entonces, por eso digo, es algo que tenemos que incorporar, como algo que con el tiempo nos va a hacer entender de que en realidad no es lo correcto, y tenemos que adaptarnos a eso. O sea, esa acción no se puede graficar solamente por el hecho de pagar la multa, porque si llega a pasar algo, si llegan a caer esas criaturas, bueno, el daño va a ser mucho más que una multa. Es lo que le decía, hasta que no pasa, como no pasa nada, dice, bueno, sí, pero si no pasa nada, ¿cuál es el inconveniente? Le digo, está naturalizado. También hace poquito, en la misma semana que pasó eso, tuvo también un caso de un señor que vino y tenía alcoholemia en la moto, iba manejando moto con 2 menores, uno de ellos sin casco y en estado de ebriedad.
él me dijo, no, yo no estaba en estado de ebriedad, sí había tomado, pero no estaba en estado de ebriedad. Y me decían, no hay ningún problema, o sea, yo hice lo que siempre hago, fui a la cancha, llevé a los chicos a la cancha, terminó el partido, tomamos una cerveza con los muchachos y después me estaba volviendo a mi casa con los chicos en la moto. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué hice de malo? Porque yo entiendo que realmente no tiene mala intención, realmente tiene naturalizada esa conducta, y no tiene nada de malo ir a la cancha, tomar una cerveza y volver con los chicos en la moto. Pero entonces, hablando, es una cuestión de explicar, de convencer de que esa conducta que para él está naturalizada puede derivar en consecuencias graves. Hablando del alcohol, ¿no? Bueno, últimamente aquí se ha visto, digamos, es una cuestión que, bueno, no es de ahora, ¿no? No vamos a descubrir la pólvora, como se dice, pero es como que ahora, como hay más controles, se nota más. Y bueno, los inspectores, no, la gente de la policía en sus procedimientos hacen, digamos, el test de alcoholemia, y allí, bueno, a veces uno queda impactado, ¿no? El grado de alcohol que tienen en sangre algunos conductores, ¿no? Superando los 2 puntos, realmente es una cosa increíble, ¿no? Porque hablamos, ¿no?, fuera de micrófono, que ya con 2 puntos es ya un estado de ebriedad bastante importante, ¿no? Así es, bueno, los casos que hemos tenido de alcoholemia han sido en su mayoría elevados. Este año tuve un solo caso de un muchacho que tenía 0,51, 0,52 de alcohol en sangre conduciendo un vehículo que había pasado apenas el mínimo. Y después sí, la mayoría duplican o triplican el límite legal permitido. En algunos casos hasta tuve 11 veces el límite, que superaba 11 veces el límite legal permitido. Entonces son casos ya graves. Han habido mucho más casos de alcoholemia en estos últimos tiempos porque han habido más controles. Como te decía, fuera del aire, creo que no hay... Creo que hay los casos de alcoholemia es la misma cantidad siempre, solo que se hacen más controles. La policía tenía su alcoholímetro, los inspectores municipales tienen su alcoholímetro, ahora la policía está sin alcoholímetro, pero trabaja en conjunto con los inspectores municipales. Desde la municipalidad, hace ya un mes, se ha pedido un nuevo alcoholímetro, justamente para trabajarlo en comodato con la policía. La idea es, una vez adquirido ese alcoholímetro, realizar un convenio de colaboración con la policía y entregarlo en comodato, para que ellos puedan también realizar ese tipo de controles, sin tener que estar siempre citando a los inspectores municipales para realizar los controles. ¿Son equipos muy caros? Son equipos caros, están alrededor de 15.000 pesos, pero lo bueno es que ya vienen homologados, ya son homologados por el INTI. Entonces te evitas el paso de comprar el alcoholímetro, mandarlo a homologar y que vuelva. Entonces en 60 días aproximadamente tenés un alcoholímetro homologado que te permite realizar este tipo de controles. Y bueno, en cuanto a lo que decías de los niveles de alcohol en sangre, sí han sido elevados. También se han elevado mucho las sumas a pagar para los casos de alcoholemia. Entonces, como mucha gente dice, somos hijos del rigor, y bueno, creo que en estos casos va ocurriendo de esa forma. Claro, o sea, no es que sea modificado, sino porque es por cantidad de litros, ¿no? Más exactamente, o menos, sí. Sino que el precio ahora... No, también eso, y también se ha modificado, porque hasta el año 2015, la Ordenanza General Impositiva 2015 establecía como sanción máxima para los casos de alcoholemia 100 unidades fijas, que serían 100 litros de nafta super. A partir del año, que era el monto más bajo establecido en toda la provincia, por lejos, estábamos lejos de los valores provinciales. A partir de este año 2016, la ordenanza establece un mínimo de 200 unidades fijas, que hoy son casi 4.000 pesos, y un máximo de 800 unidades fijas, que son casi 16.000 pesos. Entonces estamos hablando de valores elevados. El promedio de la multa que se está pagando por alcoholemia es de aproximadamente entre 7.000 y 8.000 pesos. Entonces hoy tener una multa de ese tipo es una multa ya elevada. ¿Y a partir de qué grado sería? ¿A partir superando los 0,5, ¿no?, que está establecido? En los automotores 0,5 y en las motocicletas 0,2. Entonces, le digo, los casos que hemos tenido en los últimos tiempos todos superan 2, 2,5, 2,3, 1,8, y según lo que me contaba la policía, me cuentan los inspectores municipales, superando ya los 2.0, 2.1, las personas ya tienen una seria dificultad para hablar, ya les cuesta mantenerse en pie, o sea que a ese nivel de alcohol ya es peligroso realmente estar al volante.
O sea, no solamente para él, ¿no? Sino también para los demás, porque pone en riesgo a las demás personas. Más para los demás que para él, porque la persona que va conduciendo un vehículo, hay que recordar que para la ley el vehículo es un arma. Es un arma porque provoca un daño, puede provocar un daño, y quien se pone al volante sabe que estás llevando un elemento que genera riesgo. Y si yo estoy conduciendo en estado de ebriedad un elemento que genera riesgo, es lo mismo que tener o manipular un arma en estado de ebriedad. Bueno, han pasado, ¿no? Últimamente algunos accidentes donde lamentablemente ha habido gente que ha tomado muchísimo y producto de esto, bueno, han producido estos accidentes, ¿no? Fatales. Doctor, y bueno, ¿cuál es su opinión con respecto a esto? Porque Posadas, tolerancia cero, alcohol, ahora parece ser que Garupá, Candelaria y va a llegar hasta Santo Pipó, por lo menos hasta ahora, estarían por tomar la misma resolución, digamos. ¿Es positivo esto? ¿No es positivo? Porque está la discusión, ¿no? Hay gente que dice, esto no va a ayudar en nada porque no va a cambiar nada. Pero, ¿cómo se analiza esto? Es un tema para discutirlo bastante tiempo. Creo que sí puede ayudar. Yo creo que esa solución es la solución tajante, es como cortar de raíz un problema que puede llegado ya intentar cortar de raíz un problema que puede dar lugar a interpretaciones. Entonces, como a veces da lugar a interpretaciones, dicen, bueno, no vamos a dar más interpretaciones, es alcohol cero para todos. Yo creo que cuando se sancionó la ley que establece el 0,5 y el 0,2, esos números no son arbitrarios, no fueron tirados al azar, sino que estoy seguro que deben haber existido estudios médicos, estudios químicos que establecían que que esa cantidad de alcohol en la sangre no genera una disminución en los reflejos, no genera una incapacidad en la persona para conducir, no fueron tirados al azar. Pero el problema viene en la persona que consume el alcohol, porque la persona que consume no sabe realmente si consumió, que si en su sangre hay más de 0,5 o más de 0,2, quizá tomando un trago de cerveza, además, o de vino, se siente absolutamente bien, no tiene ningún cambio en su conducta, y al medirse el nivel de alcohol en sangre, se determina que tenía más de lo permitido. Además, todos los organismos son diferentes, diferentes. Entonces, una persona puede estar consumiendo y no saber si está superando o no el límite, quizás se siente bien, dice no tengo ningún tipo de disminución en mis capacidades, y bueno, después resulta que no era así. Entonces, con esta medida lo que se hace es eliminar todo tipo de posibilidad de interpretación. Que llegue después a un resultado positivo, que se diga, bueno, ahora va a haber menos accidentes, no creo, realmente no creo. Pero va a facilitar ese tipo de cuestiones de que la persona que maneja no tiene que tomar directamente, y que cuando se hace una medición de alcohol en sangre es cero o nada, no hay otra interpretación. Yo creo que antes de esta medida, se le dio la posibilidad, ¿no?, con el famoso conductor designado, y no hubo caso, la cosa siguió igual. Y bueno, ahora se llegó a este extremo, ¿no es cierto? Exactamente, yo creo que le digo, es un extremo, esos números, como le decía, no pueden haber sido tirados al azar en la ley, pero bueno, quizá viendo que ni dando esa posibilidad, porque cuando se dio esa posibilidad dentro de la ley de decir, bueno, un poquito sí se podés tomar, porque no te afecta, se demostró que la persona que tomaba alcohol antes de manejar no le importaba la medida, y al que no toma alcohol antes de manejar directamente puede evitar tomar alcohol. O sea, es algo que se dio un margen para no ser tan tajante, supongo yo, pero hoy dijeron, bueno, el legislador dijo hoy, no queda otra que ser a rajatabla. Exactamente. Doctor, ¿y qué pasa con la persona si no puede cumplir con la multa, no? Porque usted decía, bueno, ahora se fue muy muy arriba, ¿no? 7.000, 8.000 pesos. Pasa mucho eso, muchas veces ocurre que las personas por ahí tienen una motocicleta que también quizá el valor de mercado no es tan elevado, y a veces me dicen, pero la multa es más cara que mi moto. En esos casos la ley establece la ejecución por vía de apremio, se llama, que es el fallo que establece la multa que tiene que pagar, es un título ejecutivo que es asimilable para hacerlo más fácil de entender a un pagaré, como si fuera un pagaré. No es lo mismo, pero es un título ejecutivo, pero básicamente eso. Entonces la municipalidad tiene un crédito que puede ejecutar, y se tiene que ejecutar por vía de apremio. A partir de ahí, una vez que está esa sentencia y la persona no puede pagarla o no quiere pagarla, muchas veces no quiere, son más las veces que no quiere que la que no puede.
Entonces, a partir de ella, el departamento ejecutivo tiene la vía de apremio para ejecutar esa multa. Uh-huh. Y si, obviamente, eso lo analiza ya el departamento ejecutivo y ve si ve que realmente la persona no puede porque no tiene los medios, porque muchas veces la persona es carenciada, no tiene los medios para pagarlo, obviamente que no tiene sentido iniciar una ejecución para después llegar a ningún resultado. ¿Y hay cuestiones así, digamos, algún trabajo social, eso no compete, digamos? También está esa posibilidad, pero el Código de Falta establece que esa posibilidad se aplica cuando no tiene los medios para abonar la multa, cuando no se establece la sanción de multa. Si se establece la sanción de multa económica, no corre la otra sanción no puede ser accesoria la otra sanción de trabajo social, por ejemplo, o también de realización de cursos, establece nuestro código. Entonces, en ciertos casos se puede establecer el trabajo comunitario, dice el código, pero en esos casos no se aplica la multa. Se dejó sin efecto, ¿no? Porque yo me acuerdo que hace un par de años atrás, los domingos por la mañana tempranito se veía, ¿no? A gente allí limpiando el sector de frente a la iglesia, a la municipalidad. Esas eran tareas comunitarias, ¿no? Todavía en algunos casos se realiza eso. En eso que usted hace mención, eran casos del juzgado de paz, el juzgado de instrucción, el juzgado correccional también pueden establecer. Hasta el año pasado o antepasado, incluso una persona que había tenido una sanción en un juzgado penal en Entre Ríos, que había sido condenada en Entre Ríos, se vino a vivir a Puerto Rico, y entre las cuestiones que tuvo que hacer era trabajar para la municipalidad haciendo limpieza de la costanera y demás cuestiones por un plazo de 2 meses. Durante, creo que 8 o 9 fines de semana estuvo en la costanera haciendo limpieza. Y eso es ya de la justicia penal. Incluso la justicia de paz también establece, y bueno, el juzgado de faltas también puede establecerlo. Hasta ahora no lo hemos hecho, pero está dentro de las posibilidades, sí. ¿Cómo anda? Bueno, hablamos, ¿no? Cuestiones que tienen que intervenir. Usted, por el tema del dengue, también sé que hay una ordenanza, ¿no?, que estableció justamente la limpieza y la responsabilidad de los propietarios, ¿no? ¿Cómo anduvo este tema? Exactamente. Bueno, en un primer momento, cuando salió esa ordenanza, adhiriéndose a lo que se establecía a nivel provincial, la emergencia sanitaria, hubo muchísimo movimiento realmente en el juzgado de faltas. Había muchas denuncias porque venía la gente a hacer su reclamo de los vecinos o de casos que conocía de terrenos baldíos, porque la ordenanza estableció que iban a establecer multas fuertes similares a la de alcoholemia para los que tuvieran baldíos o cacharros, porque nuestra ordenanza establecía únicamente baldíos, no hablaba de cacharros. Entonces se agregó la palabra cacharros porque muchas veces el terreno está limpio, pero está lleno de elementos que pueden juntar agua. Claro. Entonces está con el pasto bajo. Cuando digo limpio me refiero al pasto bajo, bien cortadito, pero lleno de elementos que juntan agua. Entonces se agregó esa palabra, y bueno, a partir de ahí hubo un intenso tráfico de personas en el juzgado de faltas, que tratamos de darle solución en ese momento. Tenemos personal bastante limitado. Nosotros estoy yo en el juzgado, tengo un secretario que con él nos encargamos de todo lo que sea las audiencias y demás cuestiones, toda la formalidad. O sea, eran vecinos que iban a denunciar a otros que tenían sus terrenos. Exactamente. Y tenemos una chica que trabaja en mesa de entradas, y hasta ahí llegamos. Entonces ir a hacer todo el trámite de constatar que efectivamente sea así se complicaba. En ese momento, debido también a la emergencia que existía, el intendente municipal afectó a un inspector únicamente para ese trabajo al juzgado de paz, al juzgado de faltas, perdón. Entonces teníamos un inspector que estaba dedicado únicamente al trabajo del juzgado, y él se dedicaba a recorrer ante cada denuncia, iba hasta el lugar de denunciado, tomaba fotografías, ya directamente las imprimía, hacía el acta, le daba 3 días a la persona para limpieza, y a los 3 días tenía que pasar y controlar. Se hizo un buen trabajo durante ese tiempo, se controlaron realmente muchos terrenos. No tengo un número aproximado, pero seguro que se hacía 4 o 5 por día. Y se llegó a un buen resultado en el tema de que aproximadamente el 90% con la primera intimación ya lo limpiaba y ponía al día. Con los otros por ahí costaba un poquito más, había que o establecer la sanción, o si no insistirle. Por ahí lo negativo de todo esto fue que una vez pasado el primer mes, cuando se pasó como el fervor de dengue, que la gente se tranquilizó un poco y demás, el inspector que teníamos volvió a sus actividades normales, la gente también dejó de denunciar un poco, y después de eso no pudimos continuar con ese tipo de actividades. Como le digo, estoy yo en el juzgado, está mi secretario, que estamos en la parte de formalidad, y tengo una chica en mesa de entrada.
y después afectar a otra personal ya es complicado. Entonces, si bien se venía haciendo un buen trabajo, no pudimos continuarlo por la falta de personal. Lo hablé personalmente en aquel momento con el intendente y me dijo, así como acá el juzgado necesita personal, también de otros lugares me requieren personal, y entonces por ahí no puedo cubrir todo. En un primer momento, como había mucho movimiento, se afectó para eso, y después, bueno, se afectó a otra cosa. Pero estaría bueno entonces por allí darlo, porque, o sea, las autoridades sanitarias, ¿no?, principalmente el Ministerio de Salud Pública, dice, bueno, acá la lucha no ha terminado, acá la lucha tiene que ser constante y seguir insistiendo. Exactamente, ahora se calmó. El dengue vino para quedarse. Claro, ahora se calmó la situación debido al cambio climático, pero es algo que va a continuar y hay que insistir. Bueno, si mal no recuerdan, hace 4 años o 3 años se insistió mucho con el tema del dengue. Hubo una fuerte campaña, pero no hubo tantos casos de dengue como hay ahora, como hubo este año. Entonces, en aquel momento, cuando se insistió con el tema del dengue, la gente, bueno, estaba como que sí, ¿no? Porque no había tantos casos. Ahora hubo muchos casos, y ahora que vino el frío, se calmó, la gente se olvida. Cuando llegue el calor, va a empezar de vuelta. Hay que seguir con la insistencia, los controles y demás. Sí, hoy leí incluso un informe que decía que aparentemente puede venir una niña en lo que es fenómeno climático, y dice que va a haber a partir del segundo semestre una seca bastante importante, y esto es un tema a tener en cuenta. Doctor, no le quiero quitar más su tiempo, creo que ha sido muy muy amable, hemos charlado bastante, así que bueno, vamos a estar en contacto, porque la tarea suya continúa y es por mucho, pero bueno, queríamos reflejar esto y tratar de que la gente entienda, ¿no?, principalmente con este tema del alcohol, que hay normas, que hay ordenanzas que tienen que cumplirse, y si no, bueno, se van a tener que atender a las consecuencias. Exactamente, ¿no? Y recordarle que las sanciones son fuertes. Las sanciones monetarias, ¿no?, han aumentado principalmente en 3 cuestiones: el alcoholemia, semáforo en rojo y el no uso de casco. Esas 3 cuestiones se han hecho muy muy elevadas comparando con el año pasado, además de que en realidad la mayoría de las faltas subieron sus montos porque subió el combustible. Entonces hoy ya una multa mínima arranca en 800 pesos. Doctor Héctor Simón, muchísimas gracias por su visita. No, gracias a ustedes.